Hoy vamos a hablar de confiar y de confiar en la sabiduría de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene para cualquier situación, cualquier problema de tu vida, tiene una salida, tiene una respuesta. Y debemos de confiar que nunca nos va a dejar sin un recurso para solucionar algo en nuestra vida, algo que queremos cambiar. Además, tú y yo como creyentes tenemos unción, tenemos poder para resolver problemas. No solamente tenemos la sabiduría de Dios accesible, pero también tenemos esta unción que te permite resolver cosas. Y tenemos que confiar en Dios. Confiar que para cualquier situación que hay en tu vida, Dios ya tiene la salida, la solución, la respuesta. Muchas veces nos damos cuenta de esto demasiado tarde, porque podríamos haber consultado a Dios desde el inicio. Pero nuestra reacción primera siempre es de ver cómo lo podemos hacer. Y eso, pues debemos empezar a olvidarnos de esto. Mejor, ¿qué es lo que Dios tiene como propuesta para lo que está pasando? Ganamos tiempo, podemos tener la seguridad que vamos a tener éxito, que vamos a resolver lo que está pasando, esta situación. Dios ha provisto su sabiduría en todo tiempo para todos los que la buscaron. Vamos a ver que no es algo exclusivo para Salomón, ¿verdad? Sino que para cualquiera de nosotros. Y quiero empezar con alguien que recibió sabiduría, que fue un gran ejemplo en la historia, y yo te diría, no solamente en la historia bíblica, sino la historia mundial. Este hombre es Daniel. Daniel, un joven deportado de Israel a Persia, como prisionero, esclavo, un joven normal, bien educado, pero normal. Y llega a Persia, y este joven va a crecer en Persia hasta alcanzar los niveles más altos de la política mundial. Imagínate la condición. Tú llegas como prisionero, eres un enemigo. Y a los pocos días o meses estás ya en los puestos más altos de la política del país que te conquistó, que te hizo prisionero. ¿Y cuál es la diferencia entre Daniel y muchos otros judíos de la misma condición y que no aparecen en la Biblia, que no aparecen en los libros de historia, que no aparecen con un impacto en el mundo en el cual estaban viviendo? La diferencia es la sabiduría de Dios. Cuando estás con Dios, tienes que saber que tienes un nivel intelectual sí, vamos a decir así, intelectual superior a cualquiera que no es parte de la iglesia. Tienes acceso a algo superior para tus pensamientos, para tus decisiones, cualquiera afuera. Y vemos ahí una circunstancia en Persia, un problema político importante, un problema que el rey trataba de resolver y no podían. Y vamos a Daniel 5, y versículo 10 al 12, y vamos a leer la versión del mensaje. Y dice así: la reina se entera de la histeria entre el rey y sus nobles. Ya estaban en crisis, obviamente. Todos histéricos ahí. Y vino, dice, al salón de banquete. Ella dijo: la
Larga vida al rey, no te enfades, no os quedéis sentados como fantasmas. Hay un hombre en tu reino que está lleno del divino Espíritu Santo. Durante la época de tu padre, era bien conocido por su brillantez intelectual y sabiduría espiritual. Era tan bueno que tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, encantadores y adivinos. No había nadie como él. Podía hacer cualquier cosa, interpretar sueños, resolver misterios, explicar acertijos. Su nombre es Daniel, pero el rey le renombró Beltsasar. Haz que llame Daniel y él te dirá lo que está pasando aquí. Pasó un reinado, pero la fama de Daniel seguía. No por él, sino por la sabiduría de Dios que estaba en él. Y cuando había un asunto importante, estaban histéricos, dice la Biblia. La solución era llamar a un hombre que está conectado con la sabiduría de Dios. Y tú y yo, al igual de Daniel, podemos resolver problemas difíciles. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros hacemos acepción de Dios a veces. Pero es el mismo Dios que transmitirá su misma sabiduría al que se acerca a Él. Daniel se acercaba a Dios. Daniel logró ser un hombre único en la historia de la política. 3 reinados, siempre en el mismo puesto y el más alto después del rey. Nadie hace esto. Pero ¿quién puede hacerlo? El que tiene la sabiduría de Dios, que no va a reaccionar con sus emociones, que no va a reaccionar con su sabiduría personal. El que escucha la voz de Dios para comunicar lo que Dios quiere en esta circunstancia. Eso hizo la diferencia. Que mientras Daniel vivía, Daniel estaba en el nivel más alto. Nadie lo pudo quitar. El diablo lo intentó varias veces. Lo mandó con los leones. No pudo hacer nada. Porque la sabiduría de Dios en Daniel hizo que aún con leones no iba a tener miedo. Cuando conoces tu posición en Cristo Jesús, te entra esta sabiduría que el enemigo está debajo de tus pies y aunque te mande leones, está perdiendo tiempo y va a ser avergonzado. Tú no. Tu fe te rescata de la vergüenza. Tu confianza en la sabiduría de Dios te pone en lo alto, te pone en otros niveles. Nuestra tendencia siempre es de ver con lo que reaccionar con lo que conocemos. En lugar de abandonar un poco nuestros conocimientos y buscar los conocimientos de Dios. ¿Qué es lo que Él haría en esta situación? ¿Qué harías? ¿Qué harías si te meten en el horno de fuego? ¿Intentarías miles de estrategias para corromper los soldados y los guardias? ¿Buscar quién te puede hacer una evasión? ¿O confías que si Dios te ha puesto en un lugar, el que te va a venir a quitar de este lugar no ha nacido? Y el que ha nacido en contra de ti ha sido derrotado. Eso es la sabiduría. Mi plan de vida no cambia por la circunstancia. Con la sabiduría de Dios voy a saber qué hacer. ¿Qué tenían que hacer Mesac, Abednego, Mesrac? Decir, no nos importa, no cambiamos de opinión y no importa lo que vas a hacer, rey, vas a fracasar tú, no yo.
porque estoy en mi plan de vida, en mi propósito. El diablo quería sacarlos de su propósito. Pero cuando te mantienes firme, conociendo a Dios, es sabiduría esto. No vas a fallar, no vas a perder, no vas a fracasar. Los que usan la sabiduría de Dios, dice la Biblia, tienen brillantes intelectual y sabiduría espiritual. ¡Wow! Eso es otro pasaje, dice, eso es más precioso que el oro. Con eso haces oro. No tienes que buscar el oro. La gente te va a ver y te va a valorar por la sabiduría que tienes. Es lo que dice Proverbios 4:7 al 13. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. ¿No? Engrandécela y ella te engrandecerá. Es lo que hizo con Daniel. Daniel llegó tal vez a los 16 años ahí. Todos los que han pasado por 16 años saben que a esta edad nadie te pela y nadie te hace caso. ¿Por qué llamó la atención? Porque la sabiduría te va a engrandecer. ¿Qué dice después? Ella te honrará. Quiere decir que la sabiduría te lleva en posición de honor, de honra. Posición de hijo de Dios, la verdad. Donde la gente se da cuenta que tú eres especial. Él te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando haces de la sabiduría de Dios tu estilo de vida, recibes esta honra permanente. No solamente te engrandece, te da honra, pero dice también adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Quiere decir que la gracia de Dios está sobre los que usan su sabiduría. Los que usan su propia sabiduría pierden gracia porque están en orgullo. Y los orgullosos a todos nos caen mal. La verdad, tenemos que amar a todos, pero nos caen mal. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en ellos. No puedes confiar en ellos, porque se trata de ellos y nunca se tratará de ti o de la circunstancia. Después viene el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Vas a vivir muchos años. Y sano. ¿Eh? Cuando Dios te hace una propuesta de longevidad, no es para que andes con tu bastón ahí por todos lados. Es para que disfrutes tu maratón a los 100 años. No, nada más entrenamiento para el siguiente año. Y así vamos. Porque la vida puede empezar a los 100 años, pregunta a Abraham. Entonces no hay límite para los que tenían sabiduría. Abraham era lleno de la sabiduría de Dios. Cuando no actuó en sabiduría, se metió en problema y a nosotros también, ¿verdad? Renunció a su opinión personal y volvió a ser la bendición universal. La buena decisión de confiar en la sabiduría de Dios para tener un hijo nos ha permitido salvarnos. ¡Wow! Nunca sabes hasta dónde va tu decisión, cuál es el impacto que vas a tener. ¿Verdad? Un iraquí perdido en una ciudad ahí en Canaán, con una esposa estéril, con un sobrino bien
bien latoso y una bendición universal. No solamente en su época, hasta el día de hoy. Trascende tu vida cuando andas en la sabiduría de Dios. 11, versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Wow. Hay que tomar esto personal. Soy yo aquí engrandecido, honrado, con gracia, ¿no? Hasta hermoso, todos guapos, con muchos años de vida por delante. Tengo futuro, ¿eso qué quiere decir? La vida no se va a acabar. Mientras estoy aquí, puedo hacer cosas grandes usando la sabiduría de Dios. Finalmente, ¿qué dice este pasaje? La sabiduría es lo más importante. Sobre todo, dice, adquiere sabiduría. Y siempre está hablando de la suya, no de la nuestra. No te dice, estúdiame todos los filósofos. No es el mensaje. Yo me los eché, no aprendí gran cosa. La verdad. Me encantó, pero no aprendí nada. No he podido modificar mi vida. La modifiqué el día que conocí esto. Todos los demás, ahí los dejé. Shakespeare todavía está pensando qué puede pasar, qué es ser, qué no ser, qué todo esto. Y se murió, y su tumba seguro está ahí con esto. Pero nosotros no iremos a la tumba. Tenemos vida eterna. El que vive en nosotros es mayor que el idiota que vive en este mundo. Y seremos siempre más que vencedores. Pero tenemos que usar la sabiduría de Dios. Esa es la clave. Y Él te la regala. No te la cobra. Y como dice Santiago, y ni te va a hacer ningún reproche. No te asustes de llegar tonto con Dios, te va a cambiar. Pero si te quedas aquí, te vas a quedar aquí. Exacto. Tenemos una opción de ser inteligentes, sabios. Wow, yo hubiera sabido antes de empezar la escuela, ¿verdad? Pero ahora tenemos acceso todos. Usemos esta cosa. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento que tienes. Muchos tienen conocimiento, pero no lo saben usar. Eso no es sabiduría. Te podemos dar un premio Nobel de paz y tener en tu familia un desorden, un caos y un estrés espantoso. ¿De qué te sirvió el premio Nobel? Eso es inteligencia. Pero la inteligencia, si no va con la sabiduría, no va a haber aplicación del conocimiento. Entonces, ¿para qué te llenaste la cabeza? Usa lo que aprendes. Cuando te metes al instituto bíblico, cuando te vas a estudiar la palabra de Dios, no es para saberte versículos de memoria, es para saber cómo usar los consejos de aquí para que me vaya bien a mí y a toda mi descendencia. Porque voy a transmitir la sabiduría de Dios. La gente admira a los sabios. Hay países orientales que hacen de sus sabios monumentos nacionales. Reconocen el valor de la sabiduría y están reconociendo algo puro terrenal. Si supieran lo que sabemos nosotros, ya podemos hacer un pirámide con mi nombre, ¿no? Algo así. Porque tenemos acceso al nivel superior y tenemos que usarlo para que la gente nos vea diferente, que te ve en la calle con tanta serenidad, ¿verdad?
que no te importa lo que está pasando, tú estás por encima de eso. Y tu caminar en la tierra es para sacar los que están por abajo de esto y jalarlo al reino que está por encima. Usemos nuestro conocimiento. Pablo habla de esto en Colosenses 1:9. Y vamos a leer la versión amplificada. Dice, por eso también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar y de hacer una petición especial por vosotros, pidiendo que seáis llenos de ¿qué? Del pleno, profundo y claro conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual, en una visión integral de los caminos y propósitos de Dios y en la comprensión y discernimiento de las cosas espirituales. Eso es la sabiduría según Pablo. Pleno, profundo y claro conocimiento de la voluntad de Dios. Es lo que te da sabiduría. Es lo que te posiciona en una dimensión nueva. Cuando conoces la voluntad de Dios, siempre vas a rechazar el dolor, la enfermedad, la escasez, la tristeza, porque ya sabes que esto no es su voluntad y que tú vives en su voluntad. Y empiezas a conocer algo nuevo. Puedes empezar a vivir por fe, porque
entender. Necesitaste otro milagro, la activación del don de la interpretación de lo que estabas hablando. Te llega lo que Dios tenía planeado para este momento. Te revela su sabiduría. Cuando habla de sus misterios, significa su sabiduría, lo que no es entendible al hombre natural. Para eso tenemos este recurso. Y la tercera cosa, ora hasta que sepas qué hacer. Y mientras no sepas qué hacer, no hagas nada. Porque lo vas a hacer en tu propia sabiduría. Es lo que Pablo dice a los Efesios, capítulo 1, versículo 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Pablo dice, y no voy a parar de orar hasta que sucede. Y creo que todavía está orando por nosotros. ¿No? Porque dice, una vez que esto sucede, se alumbran los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La total revelación de la voluntad de Dios para ti. Wow, cuando eso sucede, tu vida es otra. Tu vida es otra. Tenemos que orar sin cesar, como dicen a los tesalonicenses también, hasta que llegue esta sabiduría. Más has orado, más rápidamente escuchas la voz de Dios y recibes sabiduría. Tal vez al inicio necesitas una semana, ¿verdad? No es que Dios no te ha hablado el primer día, sino no lo has oído el primer día. Pero te vas entrenando a reconocer su voz. Y poco a poco lo detectas cada vez más temprano. Y la sabiduría te llega más rápidamente. Y salimos adelante más rápidamente. O nada más queremos ayudar a alguien. Y esta persona sale adelante más rápidamente. Cuando te hacen una pregunta un poquito compleja, antes de contestar, ora en lenguas. Ora en lenguas. Y en fe que Dios te va a hablar en este momento. Y cuando vas a dar el consejo te vas a quedar como que, wow, ¿a poco dije esto yo? No lo dijiste. El Espíritu Santo te usó para decirlo. Pero ya te conectaste con lo que es indispensable para vivir en esta tierra y especialmente en estos últimos días. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y mientras estás orando en lenguas, prepárate. Dios puede activar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, puede activar discernimiento de espíritu. Los dones están ahí y los puedes aprovechar y todavía ser más una bendición. Entonces confía en la sabiduría de Dios. Es tuya. Él no la necesita. Él es la sabiduría. Pero tú y yo la necesitamos. Y necesitamos usarla. Entonces, Señor, te damos gracias. Porque todo lo tuyo es nuestro. Porque no pones límites a lo que podemos obtener desde el reino de los cielos. Hoy, Dios, con todos nos unimos, Señor, a Santiago 1:5 y en toda humildad venimos a pedir sabiduría.
la sabiduría de lo alto, la del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni variación. Nuestro Padre Celestial, que nos ha creado a su imagen y semejanza. De Dios, te pedimos sabiduría para todos los días, para cualquier circunstancia en la cual estamos en este día, para que tú nos guíes en el camino de la verdad. Renunciamos, Señor, a las mentiras aprendidas hasta el día de hoy y reconocemos que tu palabra es la verdad. Tu palabra es poder. Esta que va a partir, que va a separar el espíritu del alma para que dejemos usar nuestras emociones, usar lo que almacenamos de conocimiento para reemplazarlo por el conocimiento tuyo, Señor, la revelación tuya, como dice Pablo, para que se alumbren nuestros ojos del entendimiento y de la sabiduría para cualquier situación en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos de todos los que están en línea. Recuerdan, está bien en línea un tiempo, pero tienen que servir a su Señor, estar en su presencia, levantar las manos en la alabanza. Busquen una iglesia cerca de ustedes. Y mientras, pues aquí bienvenidos, pero busquen una iglesia.